El sol matutino se filtraba a través de las enormes ventanas de la mansión Ferrer, creando patrones de luz sobre el suelo de mármol. La lujosa habitación de Carlos estaba llena de tecnología de punta, una pantalla gigante que mostraba las noticias del día, un sistema de sonido envolvente activado por su voz y una cama tan grande que parecía un pequeño reino en sí misma. Sin embargo, a pesar de esta opulencia, Carlos se sentía vacío. Se despertó con una leve sensación de desasosiego, como si el mundo que lo rodeaba careciera de significado. Se sentó en la cama, rascándose la cabeza, mientras sus pensamientos comenzaban a despejarse. Miró a su alrededor. Las obras de arte que adornaban las paredes, los muebles de diseño exclusivo, los objetos de colección que habrían hecho las delicias de cualquier amante del arte. Pero para él, todo eso era solo un telón de fondo. No había risas ni conversaciones que llenaran el aire, solo el silencio ensordecedor de una vida vivida en soledad. «¿Qué hay de nuevo, Carlos?», murmuró para sí mismo, con una ironía que apenas logró sacarle una sonrisa. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la vista del jardín perfectamente cuidado, donde el rocío de la mañana brillaba sobre las flores. En ese momento, la puerta chirrió suavemente y Valeria, su empleada y amiga, apareció en el umbral. «Buenos días, señor Ferrer», dijo ella, con su voz suave y tranquilizadora. Valeria era una mujer de mediana edad, con una energía serena que siempre parecía contrastar con la atmósfera fría de la mansión. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su gesto era siempre amable. «Buenos días, Valeria. ¿Has preparado el desayuno?», preguntó Carlos, intentando ocultar su melancolía detrás de una fachada de normalidad. «Sí, he hecho sus favoritos, tostadas con aguacate y un batido de frutas. Está todo en la cocina», respondió ella, mientras cruzaba la habitación para ajustar la cortina que dejaba entrar un rayo de luz más intenso. Carlos asintió y la siguió hacia la cocina, donde el aroma de los alimentos frescos llenaba el aire. La cocina era un espacio moderno con electrodomésticos de última generación, pero Carlos no podía evitar sentirse ajeno a todo. Se sentó en la mesa, observando a Valeria mientras ella servía el desayuno con la destreza de alguien que había hecho eso cientos de veces. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Valeria, mientras colocaba un vaso de jugo frente a él. «No lo sé, quizás revisar algunos informes de la empresa, la misma rutina de siempre», respondió Carlos, sintiendo el peso de sus palabras. «A veces me pregunto si esto es todo lo que hay en la vida». Valeria lo miró con curiosidad. «¿Te refieres a la rutina o a la vida en general?» «Ambos», dijo él, tomando un sorbo de su jugo. «Es como si todo lo que he logrado no me llenara. La riqueza, el poder, no significan nada sin alguien con quien compartirlo». Ella lo observó por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. «A veces, lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos. Tal vez deberías mirar un poco más allá de lo evidente». Carlos frunció el ceño, intrigado por su respuesta. «¿Qué quieres decir?». «Las conexiones humanas, las relaciones, a veces son más valiosas que cualquier fortuna», sugirió Valeria con una calidez que hizo que Carlos se sintiera incómodo. «No quiero decir que no aprecies lo que tienes, pero quizás deberías abrirte un poco más». Él desvió la mirada, sintiendo que Valeria había tocado un punto sensible. «Quizás tengas razón, aunque no es fácil cambiar», murmuró, su voz apenas audible. Mientras él reflexionaba sobre sus propias palabras, el ambiente cambió abruptamente. Carlos recibió una llamada de su madre, quien lo invitaba a una reunión familiar esa tarde. La voz de su madre sonaba entusiasta, como si no hubiera notado la apatía que lo envolvía. «Carlos, querido, será un gran evento. Quiero que vengas. La familia necesita verte», insistió. «Está bien, madre. Iré», respondió,
sintiendo que no tenía otra opción. Después de colgar, se sintió más frustrado que antes. Reuniones familiares. Siempre hablan de cosas superficiales, de imagen y éxito. No puedo soportarlo, dijo, casi para sí mismo. Valeria, que había estado limpiando la mesa, lo miró de reojo. A veces, las conversaciones superficiales pueden esconder verdades más profundas. Tal vez debas prestar atención a lo que realmente se dice. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué tienes que decir sobre todo esto?, preguntó Carlos, sintiéndose un poco más curioso sobre su empleada. Valeria sonrió, un gesto que iluminó su rostro. No tengo mucho que decir en comparación, pero he aprendido que todos llevamos nuestras propias cargas, incluso si parecen diferentes. Carlos se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que Valeria había dicho. Era cierto que ella había estado a su lado durante años, siempre firme y leal, pero nunca se había detenido a pensar en su vida, en su historia. Todo en su mundo había sido sobre él, sobre su riqueza y su poder, sin espacio para considerar a los demás. El tiempo pasó rápidamente, y pronto se encontró vestido y preparado para la reunión familiar. La mansión de los Ferrer, utilizada para estos encuentros, era un espectáculo en sí misma. Paredes adornadas con retratos ancestrales, una decoración exquisita y un aire de grandeza que siempre lo había hecho sentir pequeño. Cuando llegó, encontró a su familia reunida en el gran salón. Sus padres, sus hermanos y algunos primos estaban inmersos en una conversación animada sobre negocios y proyectos. Carlos se sintió fuera de lugar, como un espectador en una obra de teatro que no le interesaba. Se acercó, intentando unirse a la charla, pero la conversación giraba en torno a la imagen de la familia y las apariencias. Carlos, querido, ¿qué piensas sobre nuestra nueva estrategia de marketing? Necesitamos asegurarnos de que el nombre Ferrer siga siendo sinónimo de éxito, dijo su padre, con un tono de voz que resonaba en el salón. Es importante, supongo, respondió Carlos sin mucho entusiasmo. Su madre, notando su falta de interés, cambió de tema. Hay que mantener la imagen, querido. Recuerda que la percepción es clave en este mundo, dijo, mientras otros miembros de la familia asentían con aprobación. La conversación continuó, pero Carlos se sintió cada vez más distante. Observó a su familia discutir fervorosamente sobre cifras y logros, mientras él se perdía en sus propios pensamientos. La arrogancia y la superficialidad de sus parientes le resultaban agobiantes, y se preguntó si alguna vez habría un momento en el que pudieran hablar de algo que realmente importara. A medida que la reunión avanzaba, Carlos se dio cuenta de que había una falta de conexión genuina. Era un ciclo interminable de competitividad y apariencias. Se sintió atrapado en un mundo que no quería, un mundo que valoraba más la imagen que la sustancia. Al final de la reunión, mientras se despedía de sus familiares, Carlos se sintió más perdido que nunca. La vida que había construido a su alrededor parecía un castillo de naipes, a punto de desmoronarse, y en el fondo de su ser comenzaba a cuestionar todo lo que había dado por sentado. ¿Era realmente eso lo que quería para su vida? En su mente la imagen de Valeria apareció una y otra vez, su voz resonando con una claridad que lo desconcertaba. Tal vez había más en ella de lo que había querido ver. Tal vez, a través de ella, podría encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Con esa idea en su mente, Carlos salió de la mansión de su familia, sintiéndose más decidido que nunca a descubrir lo que realmente significaba la conexión humana, incluso si eso significaba enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo y sobre los demás. Carlos se encontraba en la biblioteca de su lujosa mansión, rodeado de estantes repletos de libros antiguos y documentos familiares que parecían susurrar secretos olvidados. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Con un gesto casi automático,
Se acercó a un viejo archivo que había estado ignorando durante años. La curiosidad lo llevó a abrirlo, y al hacerlo, una ráfaga de recuerdos le invadió la mente, recuerdos de su infancia, de las historias que su padre solía contarle sobre el legado familiar. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, se encontró con documentos y cartas que hablaban de una fortuna oculta, una riqueza que pertenecía a la familia de Valeria, su empleada de confianza. La revelación le tomó por sorpresa. Nunca había imaginado que la vida de Valeria pudiera estar entrelazada con la historia de los Ferrer. Su corazón latía con fuerza mientras leía sobre propiedades y bienes que habían sido reclamados por la familia de Valeria, pero que por alguna razón habían caído en el olvido. ¿Por qué no me había dado cuenta de esto antes?, murmuró para sí mismo, sintiendo que una parte de su mundo estaba a punto de cambiar. La imagen de Valeria, siempre tan dedicada y leal, comenzó a tomar un nuevo significado en su mente. ¿Qué historia se esconde detrás de ella?, pensó, sintiendo una mezcla de fascinación y preocupación. Esa tarde, la mente de Carlos estaba llena de preguntas que necesitaban respuestas. Decidió que debía profundizar en la vida de Valeria. No podía simplemente ignorar este descubrimiento. Había algo en su historia que merecía ser explorado. Así, en los días siguientes, comenzó a observarla con mayor atención durante sus interacciones diarias. Valeria, ajena a la tormenta de pensamientos que se agitaban en la mente de su empleador, continuaba con su rutina. Se movía por la mansión con una gracia silenciosa, organizando cada rincón y asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden. Su dedicación era admirable, pero había algo en su mirada que Carlos no podía ignorar, una sombra de tristeza y anhelo que a menudo se asomaba en sus ojos. Un día, mientras Valeria estaba en la cocina preparando el almuerzo, Carlos decidió acercarse. La fragancia de las especias y el sonido del agua hirviendo creaban una atmósfera reconfortante. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. «Valeria», comenzó Carlos, su voz un poco más suave de lo habitual, «he estado pensando en nuestra historia familiar. Sabes que siempre me he sentido un poco desconectado de ella, pero ahora siento que hay algo más, algo importante que no he visto antes». Valeria levantó la vista, sorprendida por la seriedad en su tono. «¿De qué hablas, señor Ferrer?». Su voz era firme, pero en su mirada había un destello de inquietud. «Encontré algunos documentos en la biblioteca», dijo él, dando un paso adelante, «y mencionan tu familia. Hay una fortuna que se relaciona con nosotros. ¿Por qué no me has hablado de esto antes?». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Valeria, visiblemente incómoda, bajó la mirada, como si las palabras se le hubieran escapado. «No hay nada que contar, señor. Mi pasado es complicado», respondió, su voz temblando ligeramente. Carlos sintió que había tocado un punto sensible. «¿Complicado cómo, Valeria? ¿Por qué no me confías tu historia? Tal vez pueda ayudarte». Ella se giró, la cuchara en su mano temblando. «No necesito ayuda, Carlos. He aprendido a vivir con lo que tengo. No busco más de lo que la vida me ha dado». «Pero, ¿y si hay más? ¿Y si puedes recuperar lo que te pertenece?». La frustración comenzó a burbujear en su interior. No puedes simplemente dejar que esto se pierda en el tiempo. Valeria respiró hondo, su expresión tornándose sombría. «A veces, es mejor dejar las cosas en el pasado. Hay recuerdos que preferiría olvidar. La fortuna que mencionas no es solo riqueza, es historia, dolor y pérdidas. No es algo que se pueda reclamar sin enfrentar las sombras que vienen con ello». Carlos se sintió impotente ante su respuesta. La mirada de Valeria, llena de miedo y tristeza, le hizo entender que había más en juego de lo que había imaginado. «Valeria, yo
yo no quiero que esto te cause dolor, pero creo que mereces saber la verdad. ¿Y qué verdad es esa?, replicó ella, su voz casi un susurro, que mi familia fue despojada de lo que le pertenecía y que ahora por alguna razón está ligado a ti. No lo entiendo, Carlos. No sé qué quieres que haga con esa información. Las palabras de Valeria resonaron en la mente de Carlos. La lucha interna que ella había enfrentado, las cicatrices que llevaban su historia, le hicieron cuestionar su propia vida de privilegios, cuánto había ignorado sobre ella, cuánto había tomado como garantizado. Quizás deberíamos investigar juntos, sugirió él, sintiendo que era lo correcto. Podemos descubrir la verdad sobre tu familia y lo que te pertenece. No estarías sola en esto. Valeria sacudió la cabeza, una lágrima traicionera asomándose en sus ojos. No, Carlos, no puedo arriesgarme a abrir viejas heridas. Te lo ruego, déjalo así. Carlos la observó, sintiendo una conexión profunda, pero también un abismo de incertidumbre entre ellos. Desearía poder comprender lo que sientes, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Esta es tu vida, Valeria. Ella se dio la vuelta, intentando recomponer su semblante, pero la vulnerabilidad en su voz era evidente. No siempre se trata de lo que se puede recuperar, Carlos. A veces, se trata de encontrar paz con lo que se ha perdido. Con esas palabras, Valeria se sumergió de nuevo en su trabajo, dejando a Carlos en un estado de confusión. Se dio cuenta de que había mucho más en juego que simplemente desenterrar una fortuna. Había heridas abiertas, historias no contadas, y un pasado que podía ser tanto un regalo como una maldición. En ese momento, la búsqueda de la verdad se convirtió en un dilema moral. ¿Valía la pena el riesgo? Mientras observaba a Valeria trabajar, Carlos se sintió atrapado entre su deseo de conocer la verdad y su respeto por el dolor que ella llevaba. La imagen de su vida, siempre llena de lujo y superficialidad, comenzaba a desvanecerse, dejando lugar a una nueva comprensión sobre el significado de la lealtad y las conexiones humanas. Pero, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de sus vidas? La luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las grandes ventanas de la mansión Ferrer, iluminando los opulentos muebles y las obras de arte que adornaban cada rincón. Carlos, con una taza de café en la mano, se encontraba sentado en su lujoso despacho, revisando una vez más los documentos que había encontrado en la biblioteca. Su mente estaba en ebullición, llena de preguntas y confusión. La revelación de la fortuna oculta asociada a la familia de Valeria lo había llevado a un camino inesperado, uno que jamás había imaginado seguir. Mientras hojeaba los papeles, su mente divagaba hacia su empleada. Valeria siempre había sido un pilar en su vida, una constante en medio del caos de su existencia materialista. Sin embargo, ahora, más que nunca, sentía que había un abismo de desconocimiento entre ellos. Carlos decidió que debía profundizar más en su investigación, no solo para comprender la historia que unía a sus familias, sino también para acercarse a Valeria de una manera que nunca antes había hecho. Esa tarde, mientras Valeria se encontraba en la cocina preparando la cena, Carlos se acercó a ella. Sus manos estaban ocupadas picando verduras, pero levantó la vista al sentir su presencia. Había un brillo de curiosidad en los ojos de Carlos que la hizo detenerse un momento. «Hola, Valeria», dijo Carlos, intentando sonar casual, aunque su voz traicionaba un leve nerviosismo. «¿Tienes un momento?» Valeria frunció el ceño, sintiendo la tensión en el aire. Nunca antes Carlos había mostrado tanto interés por su vida personal. Ella asintió lentamente, limpiándose las manos en un paño. «Claro, Carlos, ¿qué necesitas?» Carlos se sintió un tanto incómodo, como si estuviera cruzando una línea que jamás había considerado, pero sabía que debía hacerlo. Tenía que saber más sobre ella, sobre su historia.
He estado revisando algunos documentos familiares, comenzó, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta, y encontré algo sobre la fortuna de tu familia, algo que está ligado a los Ferrer. Valeria se quedó en silencio. Su expresión cambió instantáneamente, pasando de la curiosidad a una especie de temor. Carlos se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. No deberías preocuparte por eso, respondió ella con un tono firme, pero su voz temblaba ligeramente. Es una historia que ya no importa. ¿Por qué no importa?, insistió él, acercándose un poco más. Parece que hay mucho más de lo que sabemos. Quiero entender, Valeria. Quiero entenderte. Ella suspiró, sintiéndose atrapada en una red de emociones que nunca había querido compartir. La lucha interna era evidente en su rostro. Finalmente Valeria se dio cuenta de que, por primera vez, Carlos estaba mostrando un interés genuino en su vida. La mirada de él era diferente, más humana. Mi familia, comenzó lentamente como si cada palabra fuera un golpe a su corazón. Mi familia perdió todo hace años, no solo la fortuna, sino también el respeto, la dignidad. No quiero recordar esos tiempos. Carlos la observó con atención, sintiendo el peso de sus palabras. Había una historia llena de dolor detrás de su mirada, algo que él había ignorado completamente en su vida de privilegio. ¿Qué sucedió?, preguntó suavemente, buscando acercarse más a esa parte de su vida que había permanecido oculta. Valeria evitó su mirada, enfocándose en la comida, pero sabía que no podía seguir ignorando la curiosidad de Carlos. Con un suspiro profundo, decidió abrirse un poco más. Hubo un escándalo familiar, un conflicto por la herencia. Mis abuelos eran ricos, pero la avaricia y la traición dividieron a la familia. Al final, perdimos todo y nos quedamos con nada. Desde entonces, he estado trabajando para sobrevivir, para ayudar a mi madre. Carlos se sintió abrumado por la revelación. Nunca había considerado que Valeria pudiera haber enfrentado semejante tragedia. Su vida, tan llena de lujos, parecía insignificante en comparación con los sacrificios que ella había hecho. Lo siento, Valeria, nunca quise hacerte sentir incómoda, dijo con sinceridad en su voz. Solo quiero entender, quiero ayudarte. Ella lo miró, sorprendida por su respuesta. Era extraño escuchar esas palabras de Carlos, quien siempre había estado rodeado de personas que solo buscaban su propio beneficio. La conexión que sentía con él comenzaba a cambiar la forma en que veía su propia vida. No necesito ayuda, respondió ella, aunque su tono era más suave que antes. He aprendido a vivir con lo que tengo. No quiero rememorar el pasado. Carlos asintió, sintiendo que había llegado a un punto crucial en su relación. La historia de Valeria no solo era una carga para ella, sino que también lo era para él. Su vida llena de lujos y privilegios comenzaba a parecer vacía y superficial en comparación con lo que ella había enfrentado. No quiero que sientas que tienes que cargar con eso sola. Tal vez pueda ayudarte a descubrir más sobre esa fortuna, sugirió Carlos, sintiendo que cada palabra que decía era un paso hacia un nuevo tipo de conexión. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Nunca había pensado que alguien como Carlos, un multimillonario que vivía en un mundo de ostentación, pudiera interesarse en su pasado, pero había algo en su voz, en su mirada, que le decía que estaba hablando en serio. No sé si eso es una buena idea, respondió ella dudando. ¿Y si eso solo trae más problemas? No lo sé, admitió Carlos, pero creo que vale la pena intentarlo. Quiero entender, y tal vez podamos encontrar una manera de reconciliar nuestras historias. Valeria sintió un nudo en su garganta. La idea de explorar su pasado, de enfrentarse a las sombras de su historia familiar, era aterradora.
pero la sinceridad en los ojos de Carlos la empujaba a considerar la posibilidad de que, tal vez, no estaba sola en esta lucha. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que apenas era un susurro, «pero prometo que no será fácil». Carlos sonrió, sintiendo que había dado un paso hacia algo más grande que él mismo. En ese momento, ambos compartieron un entendimiento tácito. Cada uno llevaba su propia carga, y quizás juntos podrían encontrar un camino hacia adelante. A medida que pasaron los días, Carlos se sumergió más en la historia que había comenzado a desenterrar. Cada nuevo hallazgo lo acercaba no solo a la verdad sobre la fortuna de Valeria, sino también a ella misma. La lucha de Valeria se convirtió en una chispa que encendió algo en su interior, una necesidad de cuestionar su propia vida y los valores que siempre había considerado inquebrantables. Valeria, por su parte, comenzó a abrirse lentamente, compartiendo fragmentos de su vida, sus sueños y sus temores. Cada conversación se sentía como un paso hacia una nueva realidad, una en la que la conexión humana era más valiosa que el oro y la riqueza. Las tardes se llenaban de diálogos profundos y momentos de reflexión. A veces, Carlos no podía evitar preguntarse cómo había estado tan ciego a la humanidad que lo rodeaba. La vida de Valeria, tan rica en experiencia y emoción, lo desafiaba a replantear su propia existencia. Un día, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Valeria se detuvo y miró a Carlos con una intensidad que lo sorprendió. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de todo este lujo?, preguntó señalando la mansión con un gesto amplio. ¿Qué hay detrás de las apariencias? Carlos se quedó en silencio, sintiendo que ella había tocado un punto sensible. La verdad era que a menudo se sentía atrapado en su propia vida, rodeado de personas que solo lo buscaban por su fortuna. Sí, respondió finalmente, su voz llena de sinceridad. A veces me siento más solo en esta casa que en cualquier otro lugar. Valeria asintió, comprendiendo la lucha interna que Carlos enfrentaba. Era un mundo donde las conexiones eran superficiales, donde las relaciones se basaban en intereses y no en la verdadera humanidad. Quizás deberías considerar lo que realmente valoras, sugirió Valeria, su voz suave pero firme. Tal vez hay más en la vida que el dinero y el poder. Carlos sintió que las palabras de Valeria resonaban en su interior. La verdad era que, a medida que se adentraba en su historia, comenzaba a cuestionar todo lo que había creído hasta ahora. Las conexiones humanas, el amor, la lealtad, eran cosas que había dejado de lado en su búsqueda de éxito. Mientras se miraban a los ojos, ambos comprendieron que estaban en un punto de inflexión en sus vidas. Lo que había comenzado como una simple curiosidad sobre el pasado de Valeria estaba transformándose en algo mucho más profundo. Carlos se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar sus propios demonios y, tal vez, encontrar una nueva dirección en su vida, una que estuviera cimentada en la mansión de Carlos Ferrer. Se iluminaba con un brillo deslumbrante aquella noche. Las luces de cristal colgaban del techo como estrellas caídas, y el aroma de exquisitos platillos comenzaba a llenar el aire. Valeria se movía con destreza en la cocina, su lugar habitual, preparando la cena que pronto sería servida a un grupo de selectos invitados. Cada corte, cada mezcla, cada chispa de especia era un reflejo de su dedicación y talento, pero en su corazón se sentía una intrusa en el mundo de opulencia que Carlos había creado. ¿Está todo bien, Valeria?, Zrenia preguntó Carlos desde la entrada de la cocina, su voz resonando con un tono de preocupación genuina. Observaba a Valeria, quien se había convertido en la única constante en su vida, alguien a quien él había empezado a ver bajo una luz diferente. Sí, todo está bajo control. Solo estoy terminando el postre, respondió Valeria, sin apartar la vista de la sartén, donde cocinaba un exquisito risotto. Sin embargo, su voz traicionaba un atisbo de inseguridad.
Era consciente de que esa noche todos los ojos estarían sobre ella, y no solo por la comida que servía, sino por su presencia misma. Carlos se acercó un paso más, su preocupación transformándose en curiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar en una de esas mesas? Con todos esos nombres importantes y sus historias de éxito, dijo, intentando romper el hielo. Valeria levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de emociones. No, Carlos, mi historia es diferente. Estoy aquí para hacer lo que sé hacer, nada más, contestó, la firmeza en su voz, contrastando con la vulnerabilidad que sentía al estar en medio de la alta sociedad. La cena comenzó a llenarse de gente. Las risas y las conversaciones animadas resonaban en el salón. Carlos, vestido impecablemente con un traje oscuro, se movía entre los invitados, sintiéndose como un rey en su corte. Sin embargo, a medida que la velada avanzaba, no podía dejar de pensar en Valeria. La veía moverse entre los comensales, sirviendo platos con una gracia que desafiaba su entorno. Era como si su presencia estuviera fuera de lugar, como un diamante en un ambiente de plástico. Durante la cena, un viejo amigo de la familia de Carlos, el señor Aguilar, hizo una observación que detuvo el tiempo. Carlos, ¿has escuchado sobre la fortuna que se dice que pertenece a la familia de tu empleada? Vaya historia. Se dice que está escondida desde hace generaciones. Soltó en un tono burlón, su mirada buscando reacciones entre los demás invitados. El comentario cayó como un peso en el aire. Valeria, que se encontraba a un lado, sintió que su corazón se detenía. La mirada de Carlos se tornó intensa, como si estuviera intentando descifrar el significado de cada palabra. «Es solo un rumor, señor Aguilar», respondió Carlos con un tono tenso. «Valeria es una mujer increíble, y su vida no debería ser objeto de chismes». La incomodidad se apoderó de la mesa. Valeria, sintiéndose expuesta, intentó mantener la compostura, pero su mano temblaba mientras servía el vino. «Gracias, Carlos», murmuró, sin atreverse a mirarlo a los ojos. La gratitud que sentía hacia él se mezclaba con una profunda vergüenza. El viejo amigo, sin embargo, parecía disfrutar de la situación. «Oh, vamos, Carlos. Todos sabemos que las historias de herencias perdidas son fascinantes. Tal vez Valeria debería contarnos más sobre su pasado», dijo, mientras se reía junto a otros invitados que lo acompañaban en su burla. Carlos sintió una oleada de ira y protectora. «No, no es correcto. Valeria no está aquí para ser el centro de sus chistes. Ella es parte de esta casa y merece respeto», declaró, su voz firme, haciendo que la atención se centrara en él. Los murmullos cesaron, y Valeria, aunque agradecida por la defensa, se sintió aún más incómoda. «Carlos, está bien. No es necesario. De verdad», insistió, intentando desviar la atención de ella. «Pero no es justo, Valeria», replicó Carlos, su mirada fiera y decidida. «No puedo permitir que hablen así de ti. No lo mereces». La cena continuó, pero el ambiente se había vuelto tenso. Valeria se retiró discretamente a la cocina, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. El eco de las risas y las conversaciones la perseguían, y cada palabra parecía un recordatorio de su lugar en la sociedad. Mientras lavaba los platos, se preguntaba si alguna vez podría ser aceptada en ese mundo, o si siempre sería vista como la empleada. Carlos, al darse cuenta de que Valeria se había ido, se levantó de la mesa y la siguió. La encontró en la cocina, con las manos sumergidas en agua jabonosa, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y frustración. «Valeria, lo siento, no debieron hablar así de ti», dijo acercándose. «No es tu culpa, Carlos, solo soy una empleada, no puedo esperar que me vean de otra manera», respondió ella, su voz baja y llena de desánimo. «Pero tú eres mucho más que eso», insistió él, sintiendo una necesidad urgente de que ella comprendiera su valor.
Eres parte de mi vida, y eso significa algo. No puedo seguir ignorando lo que realmente eres. Valeria levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas reprimidas. ¿Y qué soy, Carlos? Soy solo la persona que cocina y limpia en tu mansión. ¿Esa es toda mi existencia para ti? Zrenia preguntó, su voz quebrándose. Carlos sintió un nudo en el estómago. No, no es eso. Quiero decirte que quiero conocerte más. Quiero entender tu historia, Valeria. Hay tanto que no sé sobre ti, confesó, su sinceridad resonando en el pequeño espacio. Ella lo miró, buscando sinceridad en sus ojos. No sé si estoy lista para eso. Mi vida no es como la tuya. Hay cosas que preferiría dejar en el pasado, admitió, sintiendo que abrirse podría ser un riesgo. Te entiendo, y no quiero presionarte, pero si alguna vez decides compartirlo, estaré aquí, dijo Carlos, su voz suave y reconfortante. Tu historia es importante para mí. Valeria sintió un leve destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de que su vida pudiera ser vista de otra manera, pero, al mismo tiempo, sentía que el mundo que Carlos representaba era un abismo al cual no podía cruzar sin perderse a sí misma. Mientras tanto, en el salón, los invitados comenzaban a murmurar sobre la cena. La tensión había creado una grieta en la atmósfera festiva. Carlos se sentía dividido entre su deseo de proteger a Valeria y la presión de su mundo superficial. La cena había comenzado como un evento de celebración, pero ahora se había convertido en un campo de batalla emocional, tanto para él como para ella. La noche avanzaba, y aunque la cena continuaba, la conexión entre Carlos y Valeria se había profundizado, pero también había dejado al descubierto las diferencias que los separaban. Carlos sabía que debía hacer algo más que simplemente defenderla ante los demás. Debía enfrentarse a la realidad de la historia que los unía, aunque eso significara desafiar a su propia familia y su legado. En su corazón, una nueva determinación comenzaba a tomar forma. La búsqueda de la verdad, no solo sobre Valeria, sino sobre sí mismo. Con el eco de risas y conversaciones resonando a su alrededor, Carlos se preguntaba si realmente estaba dispuesto a cambiar su vida por completo. La respuesta estaba en el aire, pero él sabía que no podría ignorar lo que había descubierto. La historia de Valeria era su historia también, y en su búsqueda de la verdad, quizás pudiera encontrar el camino hacia una conexión más profunda, no solo con ella, sino con el significado real de lo que significaba ser humano. Carlos se encontraba en el espléndido salón de su mansión, con las paredes adornadas por obras de arte invaluables y un candelabro de cristal que brillaba con la luz suave de la tarde. Sin embargo, en su interior, la opulencia no era suficiente para llenar el vacío que había comenzado a crecer en él. Había decidido que era el momento de enfrentar a su familia. La revelación que había descubierto sobre Valeria lo había sacudido como un terremoto, y ya no podía ignorar la injusticia que había permeado su hogar durante años. «Debo hablar con ustedes», anunció Carlos, su voz resonando con una determinación que sorprendió a los presentes. En la mesa del comedor, su familia se encontraba reunida, disfrutando de una cena lujosa. Su madre, doña Isabel, lo miró con desdén, mientras que su padre, don Alberto, frunció el ceño. «¿De qué se trata, Carlos?», preguntó su hermana, Lucía, con un tono de impaciencia. Era evidente que el ambiente se tornaba tenso. «De Valeria», dijo Carlos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «He estado investigando su historia y he descubierto algo que todos ustedes han ignorado. Ella no es solo una empleada. Su familia tiene una fortuna que ha sido silenciada, una fortuna que está conectada con nuestra propia historia». Doña Isabel soltó una risa burlona, como si la idea de que Valeria pudiera tener algún valor significativo fuera absurda. «Carlos, no seas ridículo. Esa chica es solo una sirvienta. No tiene nada que ver con nosotros».
¿Cómo puedes decir eso?, replicó Carlos, alzando la voz. Valeria ha estado aquí desde que era un niño. Ha cuidado de nosotros, ha estado a nuestro lado, y así es como la tratan, como si no importara. Don Alberto, siempre el patriarca autoritario, se inclinó hacia adelante. Su expresión era de enojo. Carlos, no me gusta el rumbo que está tomando esta conversación. Valeria es una empleada, y eso es todo. Su historia no nos concierne. Eso es lo que ustedes creen. La voz de Carlos temblaba de frustración. Pero ella tiene derecho a conocer su pasado, y ustedes han estado ignorando no solo su sufrimiento, sino también el de su familia. Luces de sorpresa cruzaron los rostros de sus familiares. Lucía, que siempre había sido la más comprensiva, se mordió el labio, mientras que doña Isabel cruzó los brazos, desafiándolo. Carlos, no entiendes. Si le das importancia a esa historia, estás abriendo la puerta a un mundo que no controlamos. La voz de su madre era una mezcla de preocupación y desdén. ¿Es eso lo que les preocupa? ¿El control? Carlos sintió que la ira lo consumía. ¿Realmente creen que el poder y el dinero son más importantes que las personas? Valeria es una persona y merece respeto. La tensión en la habitación era palpable, las miradas de su familia se entrelazaban, y Carlos se sintió cada vez más aislado. Sabía que su perspectiva era diferente, que había comenzado a ver el mundo de otra manera, pero no podía dejar que sus creencias se desvanecieran ante la indiferencia de aquellos que se suponía que lo amaban. Carlos, no puedes permitir que esta chica te influya de esta manera, intervino don Alberto, su tono autoritario casi gritando. Eres un Ferrer, tienes un legado que mantener. No quiero ese legado si implica menospreciar a los demás, respondió Carlos, sintiendo la determinación fluir por sus venas. Este ciclo de indiferencia debe romperse. Mientras la discusión continuaba, la figura de Valeria se dibujaba en su mente. La idea de que ella pudiera estar sufriendo, oculta tras una fachada de servidumbre, lo atormentaba. Decidido a hacer lo correcto, Carlos se levantó de la mesa. «Voy a hablar con Valeria», anunció, su voz resonando con una certeza renovada. «Ella tiene el derecho de saber la verdad». «Carlos, no lo hagas», advirtió doña Isabel, pero él ya estaba saliendo del salón, decidido a buscar a Valeria. En el pasillo, sus pasos resonaban en el mármol frío. Cada segundo que pasaba lejos de ella lo llenaba de ansiedad. Necesitaba saber cómo se sentía, cómo había tomado la incomodidad que él había causado en la cena. Cuando llegó a la cocina, la encontró organizando los utensilios, su rostro iluminado por la luz tenue de la habitación. «Valeria», la llamó, su voz cargada de urgencia. Ella se volvió, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y preocupación. «Carlos, ¿todo bien?», preguntó secándose las manos en un paño. «No, no lo está». Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de la revelación en su pecho. «He hablado con mi familia. Ellos no comprenden tu historia, no comprenden lo que has pasado». Valeria bajó la mirada, como si las palabras de Carlos la hirieran. «No deberías hacer esto, Carlos. Ellos son tu familia. No quiero causar más problemas». «Pero tú no eres un problema». Se acercó a ella, buscando su mirada. «Tienes una historia que merece ser contada. Tienes derecho a reclamar tu lugar». Valeria suspiró, su voz temblando. «No sé si quiero eso, Carlos. He vivido en la sombra tanto tiempo que me he acostumbrado. No sé cómo sería enfrentar la verdad». «No tienes que hacerlo sola». Carlos sintió que su corazón se abría ante ella. «Estoy aquí. Quiero ayudarte a descubrir quién eres realmente». Ella lo miró. La vulnerabilidad en su expresión era desgarradora. «Pero, ¿y si lo que descubres no es lo que esperabas? ¿Y si me alejo de ti?» «No me alejarás». Carlos tomó su mano sintiendo la calidez de su piel. «Lo que importa es que estemos juntos en esto».
Valeria lo observó por un momento que pareció eterno, y luego asintió lentamente. Está bien, pero ¿y si tu familia se opone? No me importa. La determinación de Carlos era palpable. Si debo enfrentar a mi familia por ti, lo haré. Mereces ser escuchada, Valeria. Ella sonrió débilmente, y en ese instante, Carlos sintió que había cruzado una línea, había dejado atrás la vida superficial que había llevado, y en su lugar, había comenzado a construir algo real, algo significativo. La conexión que había forjado con Valeria era más fuerte que cualquier lazo material que pudiera tener con su familia. Mientras se quedaban en la cocina, Carlos no podía evitar pensar en la lucha que se avecinaba. Tenía la firme convicción de que estaba en el camino correcto, pero el costo podría ser alto. Sin embargo, estaba dispuesto a pagar cualquier precio para proteger a Valeria y darle la vida que merecía. La mansión de los Ferrer era un laberinto de opulencia, donde las paredes susurraban secretos de generaciones pasadas. Carlos Ferrer se encontraba en el gran salón, rodeado de sus familiares y amigos, pero se sentía más solo que nunca. La tensión en el aire era palpable, y su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar a aquellos que siempre habían considerado a Valeria como una simple empleada, una sombra en el mundo brillante que ellos habitaban. «Debo hablar», anunció Carlos, su voz resonando en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él, algunos llenos de expectativa, otros de incredulidad. Hoy quiero revelar una verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Valeria no es solo nuestra empleada, es parte de esta familia, por derecho propio. Su madre, doña Isabel, se puso rígida, su expresión endurecida. «Carlos, ¿de qué hablas? Esto es absurdo. Valeria es una trabajadora, y siempre lo ha sido. No podemos permitir que confusiones sentimentales arruinen nuestra reputación». «No es una confusión, madre», replicó Carlos, su tono firme. «He descubierto que la fortuna de Valeria está ligada a nuestra historia, que su familia tiene un legado que hemos ignorado, y no solo eso, sino que hemos permitido que un amigo de la familia, Manuel, manipule la situación para mantener el control sobre esa herencia». «¡Eso es una locura!», gritó su padre, don Alberto, mientras su rostro se tornaba rojo de ira. «¿Cómo te atreves a deshonrar a nuestra familia hablando de una empleada como si fuera nuestra igual?» «Porque es la verdad», insistió Carlos, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. «Manuel ha estado usando a Valeria como un peón en su juego. Él es el verdadero culpable detrás de la opresión de su familia. Es hora de que todos lo sepamos». En ese instante, la habitación se quedó en silencio. La mirada de Valeria, que había estado al fondo, se encontró con la de Carlos. Ella parecía sorprendida, pero también aliviada al ver que él estaba dispuesto a luchar por ella. Sin embargo, su expresión también estaba teñida de preocupación. «Carlos, por favor, no es necesario que hagas esto», murmuró Valeria, acercándose. «No quiero causar problemas». «Ya es demasiado tarde para eso», dijo Carlos, dedicándole una sonrisa reconfortante. «Tú mereces que tu historia sea escuchada. Todos merecemos la verdad». Cuando Manuel, el amigo de la familia, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, su rostro se oscureció. «Carlos, no seas imprudente», dijo con una voz suave pero amenazante. «No sabes en lo que te estás metiendo. Valeria no tiene ningún derecho a lo que le pertenece a la familia Ferrer». «Eso no es cierto», replicó Carlos, alzando la voz. «Valeria tiene más derecho que cualquiera de nosotros. Su familia ha sido despojada de su fortuna durante generaciones, y yo no permitiré que sigamos ignorando su dolor». «Eres un niño malcriado, Carlos», respondió Manuel, intentando mantener la calma, aunque su mirada traicionaba una creciente desesperación. «No sabes nada sobre el mundo real. Lo que estás haciendo es una locura.
No puedes simplemente cambiar las reglas del juego. Quizás debamos cambiar las reglas, dijo Carlos, sintiendo el respaldo de su propia convicción. Valeria merece la oportunidad de reclamar lo que le pertenece, y yo estoy aquí para apoyarla. ¿Y qué piensas hacer? ¿Enfrentarte a mí? Manuel se rió, pero su risa sonaba vacía. No tienes pruebas, solo tienes palabras vacías. Quizás no tenga pruebas concretas, pero tengo algo más valioso. La verdad, respondió Carlos con firmeza, y estoy dispuesto a ir hasta el fondo de esto. La sala se llenó de murmullos de desaprobación y confusión. Doña Isabel se cubrió la boca con la mano, horrorizada por el espectáculo que su hijo estaba montando. Carlos, piénsalo, no solo te estás arriesgando a perder nuestra fortuna, sino también a destruir tu futuro. Mi futuro es junto a Valeria, dijo Carlos, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. No puedo seguir viviendo en un mundo donde el dinero y el poder son más importantes que las personas. No puedo ser parte de una familia que ignora el sufrimiento de otros. Valeria lo miró con ojos llenos de gratitud y temor. Carlos, no quiero que sacrifiques tu familia por mí, dijo, su voz temblorosa. No vale la pena. Sí lo vale, respondió Carlos con determinación. Lo vale porque tú lo vales. Esta es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Fue entonces cuando Manuel, en un último intento desesperado, lanzó una acusación que dejó a todos en shock. Carlos, eres un tonto. ¿No ves que Valeria ha estado manipulándote todo este tiempo? Ella solo quiere usar tu riqueza para recuperar lo que nunca le perteneció. El aire se volvió denso. Valeria palideció, y Carlos sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Eso es lo que piensas de mí? Ella preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Que estoy manipulándote? Yo solo. No, Valeria, no te dejes llevar por sus mentiras, interrumpió Carlos acercándose a ella con una mirada protectora. Yo creo en ti, sé quién eres y lo que has pasado. No, Carlos, escúchame. Manuel exclamó, viendo cómo su manipulación se desmoronaba. Ella solo quiere que la ayudes a recuperar lo que no le pertenece. Es una trampa. ¿Trampa? Carlos se rió con desdén. Lo que hay aquí es una trampa que tú has tendido durante años. Has utilizado a Valeria para mantener tu control, pero eso se acabó. Con una resolución renovada, Carlos decidió que era hora de desmantelar las mentiras de su familia y de Manuel. Reunió pruebas sobre la fortuna de Valeria, documentos que había encontrado en el archivo familiar y otros que había conseguido a través de su investigación. Se acercó a Valeria, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. «Vamos a limpiar esto de una vez por todas», dijo Carlos, tomando su mano. «No solo por ti, sino por todos los que han sufrido en silencio». La confrontación final se llevó a cabo en la sala de reuniones de la mansión Ferrer, donde Carlos presentó las pruebas ante su familia y amigos. Los rostros se tornaron pálidos, mientras él desnudaba la verdad, revelando la manipulación de Manuel y la injusticia que había sufrido Valeria. Finalmente, tras una larga batalla de palabras y emociones, la verdad prevaleció. Manuel fue desenmascarado como el villano que había tratado de controlar la narrativa a su favor. La familia Ferrer, aunque herida, comenzó a entender el error de su forma de pensar. «Valeria, esta fortuna es tuya», dijo Carlos mirando a la joven con admiración. «Te pertenece por derecho. Ahora podemos construir algo nuevo, juntos». Valeria, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Carlos, no sé qué decir. Esto es un sueño». «Solo di que sí», le dijo Carlos sonriendo, «porque esto es solo el comienzo de una nueva vida, una vida donde la lealtad y la verdad son más importantes que el dinero». Y así, en medio de la opulencia y el caos emocional, Carlos y Valeria dieron un paso hacia un futuro que prometía ser más brillante, construyendo juntos una vida basada en el respeto, la verdad
y la conexión humana.